Me quedé quieta con las dos maletas en la mano, mirando la consola del recibidor, donde estaba la foto de Héctor con su sonrisa de niño grande. Esa sonrisa que nunca terminó de perder, ni siquiera cuando empezó a usar trajes caros, relojes suizos y palabras de hombre importante. Quise coger el marco, solo eso, llevarme al menos su fotografía, pero Beatriz se interpuso delante de mí con una rapidez que no le había visto ni en el funeral. Ni se te ocurra tocar nada, Elvira, me soltó, con esa voz fina y helada que delante de la gente sonaba elegante y en privado cortaba como una cuchilla. La miré sin entender del todo. Todavía tenía la cabeza llena de ruido. El incienso, las coronas, los murmullos falsos. Toda esa gente que vino a despedir a mi hijo y se fue a sus casas como si nada, mientras a mí se me caía la vida a pedazos. Solo quiero la foto de mi hijo, dije en voz baja, pero ni siquiera terminé la frase. Tu hijo ya no está, y esta casa tampoco es tuya. Sus palabras fueron secas, definitivas. Señaló mis maletas viejas, las mismas que usé cuando acompañaba a Héctor a la costa, cuando todavía me decía mamá con ternura y no con prisa. Llévate lo que te quepa ahí, lo demás se queda. Sentí como el calor me subía al rostro. No era rabia, era vergüenza. Quise creer que hablaba desde el dolor, que la viudez la había vuelto cruel, que ninguna mujer echaría a su suegra la misma noche del entierro de su marido. Pero entonces la vi abrir la puerta principal del chalet, de par en par, y lo entendí. Esto no era un impulso, era algo decidido desde hacía tiempo. Afuera, la noche caía sobre Somosaguas. Los cipreses se movían con el viento. El frío de marzo entró en la casa como una amenaza. Tienes a dónde ir, añadió. Héctor dejó a su nombre la casita del monte, la de la sierra, la que heredó de su abuelo. Pues te vas allí. Yo no pienso mantener a nadie. Me quedé helada. A la casa de Valdemorillo. Pero si eso se cae sola, Beatriz. No hay calefacción. No hay agua caliente. Apenas hay luz. Soy una mujer mayor. Se encogió de hombros, tan impecable, tan intacta, como si nada de esto la tocara. No es mi problema. Yo también estoy sola ahora. Era mi hijo, susurré, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Era mi marido, respondió sin pestañear. Luego me miró fijamente. ¿Y tú aquí ya no pintas nada? Salí arrastrando los pies, con las manos rígidas agarrando las maletas. Pasé junto a familiares que bajaron la mirada, primos que cuchichearon, amigas de ella que fingieron no verme. Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Toda la compasión del velatorio desapareció en cuanto se cerró el ataúd. Crucé el umbral sin girarme. Sabía que si lo hacía, me rompería ahí mismo, sobre ese suelo de mármol que yo había limpiado durante años. Escuché el portazo a mi espalda, y ese sonido me partió en dos. El camino hasta la sierra fue interminable. Primero un taxi que me dejó en la carretera, luego a pie. El barro se pegaba a mis zapatos, tropezaba con piedras, el viento me cortaba la cara. Aquella casa ya no era un recuerdo, era una trampa. Cuando la vi, supe que algo dentro de mí iba a morir esa noche. El tejado vencido, las ventanas torcidas, el hierro oxidado como sangre seca. Empujé la puerta. El olor a humedad me golpeó de frente. Dejé las maletas y me doblé sobre mí misma. No lloré bonito, no lloré en silencio. Lloré como llora alguien a quien le arrancan todo. El pecho me dolía, las manos me temblaban. Me dolía haber sido tan ciega. Saqué la foto que logré esconder. Héctor, el día de su graduación. Encendí un cerillo. ¿Por qué, hijo?, le pregunté a la oscuridad. ¿Por qué me dejaste con ella? Sentí una rabia tan grande que acerqué la llama al borde de la foto. El papel empezó a quemarse, pero vi sus ojos y no pude. Apagué el fuego de golpe.
Abracé la foto contra el pecho y me derrumbé en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó. El frío se metía en los huesos, pero ya no importaba. El verdadero frío estaba dentro. Cuando amaneció, la luz me mostró la verdad. Aquello no era una casa, era una ruina. Nidos en las vigas, suciedad, humedad, soledad. Me acerqué a la ventana rota. Afuera no había nada, solo monte, solo silencio. Esto es lo que valgo, pensé. Y entonces algo cambió. No fue esperanza, fue dignidad. Una voz dentro de mí dijo: «Todavía no te has muerto, Elvira». Me limpié la cara, respiré hondo y vi una escoba en el rincón. Si iba a morir ahí, no lo haría en la suciedad. Empecé a barrer, con rabia, con dolor, recordando cada vez que fui invisible en esa casa, cada desayuno, cada cena, cada silencio. Yo no fui la madre, fui la criada sin sueldo, y recién entonces lo entendí. Cuando el candelabro cayó al suelo, el sonido no fue normal, fue hueco. Me quedé quieta, miré abajo. Una tabla se había levantado, apenas un poco, pero lo suficiente, y en ese momento lo sentí. Tal vez aquello no era el final. Me quedé mirando la tabla levantada como si fuera a cerrarse sola en cualquier momento, como si ese pequeño hueco respirara, como si pudiera tragarse la única oportunidad que tenía de entender qué estaba pasando realmente. Me arrodillé despacio. Las rodillas me dolían. Pasé los dedos por la ranura. La madera no estaba podrida como el resto. Era más firme, más nueva, como si alguien la hubiera colocado allí hace poco. Tiré con cuidado. La tabla cedió con un quejido seco. Se levantó lo suficiente para dejar ver un espacio oscuro debajo. El corazón empezó a latirme con fuerza, demasiada. Tuve que parar un segundo. «Tranquila, Elvira», me dije, pero mi voz ya no sonaba igual. Metí la mano dentro, tierra fría, piedras, y entonces algo distinto, algo duro, liso. Tiré un poco más. Abrí la tabla por completo. Allí estaba, encajada bajo el suelo de aquella choza miserable, una caja metálica, gris, compacta, con un candado oxidado pero intacto. Me quedé sin aire. Aquello no pertenecía a ese lugar, igual que yo ya no pertenecía a la casa de Madrid. La saqué con esfuerzo. Pesaba más de lo que esperaba, y ese peso no era solo metal, era algo más. Era una sensación que no había sentido en días, expectativa. «Héctor», susurré, pero esta vez no había reproche en mi voz, solo duda. «¿Qué habías hecho, hijo?» Busqué una piedra cerca de la puerta, volví al altarcito, levanté la caja, golpeé el candado, una vez, 2, 3. El sonido resonó en toda la cabaña. A la cuarta, el metal cedió. Me quedé quieta, mirando la tapa cerrada, sin atreverme a abrirla. Sentía que algo iba a cambiar, para siempre. Respiré hondo y la abrí. No había joyas, no había dinero, solo papeles. Muchos papeles, ordenados, precisos, demasiado para ser casualidad. Los saqué uno a uno, escrituras, títulos de propiedad, mapas, sellos oficiales. Mis ojos empezaron a moverse más rápido. Aquello no era solo la casa, era todo el terreno, hectáreas, Monte Virgen, Sierra de Madrid, zona protegida. Mi respiración se volvió irregular. Seguí revisando. Había un acuerdo. Una empresa, desarrollo ecológico, turismo de lujo. No entendía nada. «Esto no puede ser», murmuré. «¿Por qué estaba enterrado aquí? ¿Por qué Héctor nunca me dijo nada?» Entonces lo vi, un sobre, sencillo, color manila, con una sola palabra escrita a mano: «Mamá». Sentí que algo dentro de mí se rompía, otra vez, pero diferente. Me temblaban las manos. Rompí el sobre con torpeza. Saqué la hoja. La luz del amanecer entró justo en ese momento. Iluminó la letra de Héctor. «Mamá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy ahí para protegerte». Se me fue el aire. Seguí leyendo, sin respirar. Me pedía perdón.
por no enfrentarse a Beatriz, por dejarle la casa. Pero luego, la verdad empezó a caer una detrás de otra. Ella lo había presionado, lo había manipulado, amenazado. Durante meses, la casa era legalmente compartida. Él no podía ganar, pero sí podía pensar, y pensó en mí. Sabía cómo era ella, sabía que no me quería, sabía que en cuanto él faltara, me iba a echar, y por eso hizo esto. Ese terreno no era de ella. Era herencia, intocable. Esto es tuyo, mamá. Las palabras se me clavaban. Ella cree que te destruye, pero en realidad te está empujando hacia lo único que no puede quitarte. La casa de Madrid no era nada, nada comparado con lo que tenía en las manos. Aquella cabaña era una máscara, un escondite. Héctor lo sabía, sabía que Beatriz jamás pisaría ese lugar. Vive bien, mamá, vive con dignidad. La carta cayó sobre mis piernas. No lloré enseguida. Me quedé en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se acomodaba. Yo lo había culpado, lo había odiado esa noche. Pensé que me había abandonado, pero no, me había protegido. Hasta el final, tomé la carta, la besé, una vez, otra más, hasta que la tinta se mezcló con mis lágrimas. Perdóname tú, hijo, susurré. El dolor seguía, pero la amargura había desaparecido. Ya no era una vieja abandonada. Me levanté despacio. La cabaña seguía igual, rota, fría, vacía, pero ya no era un final, era el inicio. Guardé los documentos con cuidado, me alicé el vestido, respiré hondo y sentí algo que no había sentido en días. Hambre, no de comida, de justicia. Miré hacia el camino, el mismo por el que me echaron. Muy bien, Beatriz, dije en voz alta, esta vez sin temblar. ¿Tú crees que ganaste? Cerré la caja, la apreté contra el pecho, pero no tienes idea de lo que hiciste. En ese momento lo supe. No iba a quedarme allí a morir, iba a volver, iba a mover cada pieza y sobre todo iba a asegurarme de que el sacrificio de mi hijo no terminara en manos equivocadas, porque algo había cambiado en mí. La mujer que salió de esa casa ya no existía, y en su lugar había nacido otra, una que ya no pedía permiso, una que ya no tenía miedo, una que sabía esperar y golpear en el momento exacto. Esa misma mañana no me quedé en la cabaña lamentándome ni un minuto más. El dolor seguía ahí, claro, clavado como un hierro caliente, pero ahora tenía dirección, tenía forma. Ya no era un peso muerto, sino una fuerza que me empujaba hacia adelante. Me lavé la cara con el agua helada que encontré en un viejo bidón. Me até el pelo como pude y sin cambiarme siquiera el vestido negro del funeral. Salí al camino con la caja apretada contra el pecho, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Bajé andando hasta la carretera. Cada paso me dolía, pero no me detuve. No podía permitirme detenerme. Cuando por fin pasó un autobús, levanté la mano con una determinación que hasta a mí me sorprendió. El conductor me miró raro, quizá por mi aspecto, quizá por la tierra en el vestido, pero abrió la puerta sin hacer preguntas. Me senté junto a la ventana. Durante todo el trayecto no aparté la vista del paisaje, los árboles, las casas dispersas, la gente caminando con normalidad. Todo parecía seguir igual, como si mi vida no hubiera estallado la noche anterior, como si el mundo no supiera que yo ya no era la misma mujer. Cuando llegué al centro de Madrid, el ruido, los coches, las voces, todo me golpeó de repente, pero no me descolocó. Al contrario, me hizo sentir que estaba regresando a donde debía estar, no como antes, no como una sombra, sino como alguien que tenía algo que defender. Caminé directa hacia el despacho del licenciado Ramiro Salcedo, un hombre mayor, serio, amigo de mi difunto esposo, alguien en quien aún podía confiar.
Cuando entré, la recepcionista levantó la vista y frunció el ceño al verme, pero no me detuvo. Algo en mi mirada debió decirle que no era buena idea. Toqué la puerta sin esperar respuesta y entré. Salcedo estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura, con gafas bajas y papeles en la mano. Levantó la vista y por un segundo vi en sus ojos algo parecido a reconocimiento y luego sorpresa. Doña Elvira, dijo, levantándose despacio, la estaba esperando. Esas palabras me atravesaron. ¿Cómo que me estaba esperando?, pregunté, dejando la caja sobre la mesa. Él me observó en silencio unos segundos y luego asintió. Héctor vino a verme hace meses. Me dejó instrucciones precisas, por si usted aparecía con eso. Señaló la caja. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Todo empezaba a encajar. Abrí la caja y saqué los documentos. Mis manos ya no temblaban. Se movían con una calma nueva, fría, controlada. Salcedo revisó los papeles uno a uno, en silencio. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca. Finalmente se quitó las gafas y me miró directamente. Todo está en regla, doña Elvira. Absolutamente todo. Estas tierras están registradas a su nombre y el acuerdo con la empresa sigue vigente. Sentí algo expandirse dentro de mí. No era alegría, era poder. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté sin rodeos. Él escribió una cifra en un papel y me la pasó. Mis ojos se abrieron. Demasiados ceros, demasiado para la mujer que había sido hasta ayer. Pero no reaccioné como antes. Solo asentí. Entiendo. Él sonrió levemente. Pero hay algo más, añadió, inclinándose hacia mí. Un detalle legal que su hijo dejó preparado con una precisión admirable. Desplegó un plano sobre la mesa. Señaló una zona con el dedo. Aquí está la urbanización donde vivía usted, la casa de su nuera. Mi estómago se tensó. Y trazó una línea con el bolígrafo. El único acceso pavimentado a esa casa pasa por su terreno, y no existe servidumbre legal registrada. El silencio fue pesado. ¿Está diciendo que sin su permiso, esa casa queda aislada, sin acceso legal, sin posibilidad de venta, sin valor hipotecario? Un calor extraño me recorrió el cuerpo. Así que ella tiene la casa, murmuré. Pero yo tengo la llave del camino. Exactamente, respondió él. Me recosté en la silla. Por primera vez en días respiré profundo. Pensé en Beatriz, en su desprecio, en su seguridad, y entendí algo simple. No tenía nada. ¿Qué desea hacer?, preguntó el abogado. ¿Notificamos de inmediato? ¿Bloqueamos el acceso? Negué con la cabeza. No, aún no. Él frunció el ceño. Quiero que todo quede blindado legalmente, que nadie toque ese terreno sin mi autorización, pero no le diga nada a ella. Mi voz era suave, pero firme. Quiero que siga creyendo que ganó. Él asintió lentamente. Prefiere esperar. Prefiero que baje la guardia, respondí. Firmé los documentos. Cada firma era una afirmación de algo que había olvidado, que yo también tenía control sobre mi vida. Cuando salí del despacho, el sol del mediodía me golpeó en la cara. Cerré los ojos un instante y lo supe. No iba a correr, no iba a gritar, no iba a suplicar, iba a esperar, iba a observar. Y cuando llegara el momento, iba a golpear donde más doliera, porque la mujer que salió de esa casa la noche anterior había muerto, y en su lugar había nacido otra, una que ya no pedía permiso, una que ya no agachaba la cabeza, una que sabía esperar. El momento exacto. 3 días después de salir del despacho de Salcedo, ya no era la misma mujer que había subido aquella noche al monte. Había dormido poco, había comido lo justo, pero cada minuto lo había invertido en una sola cosa: pensar. Pensar cómo moverme, pensar cómo ganar.
La cabaña empezaba a parecer menos hostil. Había limpiado un rincón, había tapado una ventana, había encendido una vela en el pequeño altar donde ahora descansaba la foto de Héctor. Y cada vez que la miraba, no sentía tristeza, sentía dirección. Esa mañana salí temprano, bajé hasta la carretera y tomé el autobús con la caja bien escondida en una bolsa vieja. Nadie debía saber lo que tenía. Nadie. Cuando llegué a Madrid, no fui directo a ningún despacho. No. Primero caminé, observé, recordé. Necesitaba volver a ese mundo sin parecer una amenaza. Cuando por fin estuve frente a la casa, me detuve. El mismo portón, las mismas paredes, todo igual, como si yo nunca hubiera existido ahí dentro. Respiré hondo y toqué el timbre. Tardaron unos segundos. Luego, la puerta se abrió. Beatriz apareció impecable, vestido claro, pelo perfecto. Como si el luto fuera solo un accesorio más. Me miró y sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era una sonrisa de triunfo. Vaya, mira quién volvió, dijo, cruzándose de brazos. No respondí de inmediato, la observé. Cada gesto, cada detalle. He venido por unas cosas que dejé, dije al final tranquila. Ella soltó una risa breve. Cosas. Elvira, tú ya no tienes nada aquí. Di un paso adelante, sin pedir permiso. Solo será un momento. Algo en mi tono la hizo dudar. Apenas un segundo, pero suficiente. Se apartó. Entré. El aire de la casa me golpeó como un recuerdo mal enterrado. Todo estaba en su sitio, pero ya no era mi hogar. Era un escenario. Y yo ya no era la misma actriz. Caminé despacio, sin prisa, como si no me importara nada, pero en realidad lo estaba mirando todo, analizando, midiendo. Beatriz me seguía con la mirada, desconfiada. Date prisa, dijo. No tengo todo el día. Asentí. Fui hacia la cocina, luego al pasillo y finalmente al salón. Allí estaba, su teléfono, sobre la mesa, desbloqueado, un descuido, solo uno, suficiente. Pasé a su lado como si nada, pero mis ojos ya habían visto lo necesario. Mensajes, notificaciones del banco, gastos, movimientos recientes, deudas. Sonreí por dentro. No tenía liquidez, no tenía margen, vivía de apariencias, como siempre. Seguí caminando hasta el cuarto de servicio, el mío, o lo que había sido mío. Abrí el armario. Apenas quedaban cosas, un abrigo viejo, un par de cajas. Tomé lo que necesitaba, lo justo para no levantar sospechas. Cuando regresé al salón, ella ya estaba allí, esperando, impaciente. ¿Ya terminaste?, preguntó. La miré, y por primera vez no bajé la vista. Casi, respondí. Dejé la caja en el suelo, me acerqué un poco más, invadiendo su espacio. Noté cómo se tensaba. Por cierto, añadí, con un tono suave, he hablado con un abogado. Su expresión cambió, apenas, pero lo suficiente. ¿Y?, preguntó, intentando mantener la calma. Nada importante, dije, encogiéndome de hombros. Solo quería entender algunas cosas, sobre herencias, propiedades, derechos. Vi cómo su mirada se endurecía. No tienes nada que reclamar, Elvira, soltó. Todo está claro. Sonreí, muy despacio. Eso ya lo veremos. El silencio cayó entre nosotras como una losa. Ella fue la primera en apartar la mirada. Ahí lo supe. Tenía miedo, y todavía no sabía por qué. Recogí mis cosas, caminé hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, me detuve, me giré, la miré una última vez. Disfruta la casa, Beatriz, dije, mientras puedas. No esperé respuesta. Salí, cerré la puerta detrás de mí, y esta vez el sonido no me rompió, me confirmó. Caminé hacia la calle con paso firme, sin prisa, sin mirar atrás. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a atacarla directamente. No, eso sería un error. Iba a dejar que ella misma se hundiera, que su propia ambición la arrastrara.
porque ahora yo tenía algo que ella no podía comprar: tiempo y control. Esa misma tarde volví al despacho de Salcedo. Le expliqué lo que había visto, lo que sospechaba y lo que quería hacer. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en la silla. «¿Quiere jugar?», dijo finalmente. «No», respondí. «Quiero ganar». Hubo un silencio breve. Luego asintió. «Entonces tendremos que ser muy precisos». Saqué el teléfono viejo de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. «También quiero pruebas», añadí. «De todo». Sus ojos brillaron con algo parecido a respeto. «Su hijo eligió bien», murmuró. No respondí, pero por dentro algo se encendió, porque por primera vez en mucho tiempo yo también lo creía. 2 semanas después, todo estaba listo. No hubo prisa, no hubo errores. Cada movimiento Bill Produman, cada documento firmado, cada detalle cerrado. Yo seguía subiendo y bajando de la sierra, como si fuera una anciana más que se resigna a su destino. Y Beatriz seguía viviendo en su burbuja. Salía, compraba, invitaba gente, sonreía, como si nada pudiera tocarla. Como si el mundo siguiera girando a su favor, hasta que dejó de hacerlo. Fue una mañana, tranquila, demasiado tranquila. Yo estaba en la cabaña cuando sonó el teléfono. Salcedo. «Ya es momento», dijo. Solo eso. No necesitaba más. Colgué. Me quedé unos segundos en silencio, mirando la foto de Héctor. «Ahora», susurré. Bajé a Madrid, pero esta vez no fui sola. Cuando llegué a la urbanización el ambiente ya era distinto. Había un coche oficial, un par de hombres con carpetas, y Beatriz en la puerta, alterada, discutiendo. Me acerqué despacio, sin prisa. Nadie me detuvo. Uno de los hombres levantó la vista. «¿Doña Elvira?», preguntó. Asentí. «Perfecto, la estábamos esperando». Beatriz se giró. Su rostro cambió al verme. Ya no había sonrisa, solo tensión. «¿Qué está pasando?», exigió. Nadie respondió de inmediato. El hombre abrió la carpeta. «Procedemos a notificar la situación legal del acceso a esta propiedad». La voz era neutra, profesional, fría, exactamente como debía ser. Según registro oficial, el único acceso pavimentado pertenece a la titular colindante, doña Elvira. El silencio fue absoluto, pesado, irreal. Beatriz parpadeó. «Eso es absurdo. Yo vivo aquí», dijo. «Y nadie le discute eso», respondió el hombre. «Pero sin servidumbre registrada, el acceso no está garantizado». Vi cómo su seguridad empezaba a resquebrajarse. «Esto es un error, un malentendido», insistió. «No», dijo Salcedo apareciendo a mi lado. «Es un vacío legal que nunca se resolvió». Ella me miró, directamente, por primera vez, sin superioridad. «Elvira», empezó, pero no la dejé terminar. Di un paso adelante. «¿Recuerdas algo, Beatriz?», pregunté con calma. «La noche que me echaste, la puerta abierta, el frío, tus palabras». Su rostro se tensó. «No mezcles cosas», respondió rápido. «Esto es diferente». Sonreí, muy despacio. «No, es exactamente lo mismo». El hombre cerró la carpeta. «Sin acuerdo con la titular del acceso, esta propiedad queda jurídicamente bloqueada». Beatriz respiró hondo, demasiado hondo. «¿Qué quiere?», preguntó al fin, y ahí estaba, la pregunta real, no la legal, la humana, la que revela todo. La miré en silencio unos segundos, no por duda, sino porque podía, porque ahora yo marcaba el tiempo. «Quiero lo mismo que tú quisiste aquella noche», respondí. «Respeto». Sus ojos se abrieron. «No me eches», añadí, «pero tampoco me borres». Bajó la mirada, por primera vez. «Podemos llegar a un acuerdo», dijo más bajo. «Claro que sí», respondí, «pero esta vez las condiciones las pongo yo». Salcedo asintió en silencio. Los hombres esperaron. Todo estaba en mis manos, y yo lo sabía. Podía destruirla.
podía dejarla ahí, encerrada en su propia casa, sin salida, sin valor, sin futuro. Y por un instante lo pensé, sentí ese impulso, oscuro, justo, merecido. Pero entonces recordé algo, la carta, las palabras de Héctor. Vive con dignidad. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y decidí. Tendrás acceso, dije al fin, pero no gratis. Ella levantó la vista, confundida. Firmarás un acuerdo, reconociendo mi derecho, mi propiedad y mi presencia en esta historia. Tragué saliva y añadí, y nunca más volverás a tratarme como si no existiera. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. No era tensión, era cierre. Ella dudó de verdad, porque sabía que había perdido. De acuerdo, dijo finalmente. Su voz era otra, más baja, más real. Asentí, sin sonrisa, sin triunfo visible. No lo necesitaba, porque la victoria no estaba en verla caer, estaba en haberme levantado. Los papeles se firmaron allí mismo, sin drama, sin gritos, sin testigos innecesarios. Cuando todo terminó, me giré hacia la puerta de la casa, la misma puerta, el mismo lugar, pero ya no era el mismo momento. Esta vez, no era yo la que se iba. Cuida la casa, dije, y me alejé, paso firme, sin mirar atrás. Cuando subí de nuevo a la sierra, el sol caía lento entre los árboles. La cabaña seguía siendo sencilla, imperfecta, pero ya no era una ruina. Era mía. Entré. Dejé la caja sobre la mesa. Encendí la vela. Me senté frente a la foto de Héctor. Lo hicimos, susurré. No había lágrimas, solo paz, porque al final no se trataba de perder o ganar, se trataba de no desaparecer. Y esta vez yo elegí quedarme.